buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que hoy impartiremos en relación con la segunda edición del curso de Compliance Laboral y Actualización Normativa 2025 que impartimos desde Economics and Jury School junto a la empresa Syncro. En este webinar haremos a nuestros ponentes algunas cuestiones clave acerca de las novedades legislativas y explicaremos qué podréis aprender en el curso. Todo ello de la mano de nuestros reputados ponentes y profesores del programa. Al finalizar, abriremos una ronda de preguntas, las cuales las podéis ir dejando por el chat y yo mismo se las trasladaré a los ponentes. Y nada, sin más dilación, los presentaré. Creo que no requiere demasiada presentación para los que estáis dentro del mundo laboral, ¿no? En primer lugar, pues tenemos a Luis Manías, responsable del área laboral de Syncro, y Estela, directora de comunicación de la misma entidad, aparte de arrastrar diferentes publicaciones acerca en materia laboral, ya sea, pues como hemos comentado hace un momento, en la propia revista, sino también la publicación de algún libro, ¿verdad, Estela? En la materia. Así que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí y dedicar este tiempo a explicar tanto el programa como a aclarar las cuestiones de la audiencia. Muchas gracias a vosotros. Pues Muchas bueno, gracias, Santiago. muchas gracias. Dando inicio al webinar, si os parece, empezamos con una ronda de cuestiones por nuestra parte. Empezamos por ti, Luis. La primera sería, ¿cuáles son las mayores complejidades en torno al cálculo de nóminas en 2025? Bueno, pues como sabéis, todos los que nos dedicamos a todo a lo que es área laboral y todos los temas de nóminas, es cierto que en los últimos años pues, se ha venido todo pues, haciendo cada vez un poco más complejo. A partir de este año, además, hay que añadirle, yo diría, pues todo lo que viene siendo la cotización adicional de solidaridad, los nuevos cambios en los porcentajes del MEI, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que al final son cotizaciones que hacen bueno, pues que todo el tema de nómina se vaya volviendo un poquito más complejo, que no todos los empleados pues son capaces de entenderlo y a veces cuesta. Y ya no solo lo que es la parte del empleado, sino también pues, los costes que de ello deriva en las empresas, ¿no? Además, a todo esto pues, hay que sumarle también pues, cambios y subidas en las bases mínimas de cotización y en el SMI, que, bueno, que a veces se hacen a posteriori, una vez cerradas los cálculos de nómina, ¿no? Con lo cual pues, tienes que estar haciendo actualizaciones de salarios con carácter retroactivo y eso produce incrementos en cargas de trabajo. Todo eso hace que para mí sean uno de los grandes retos que tengamos a día de hoy en 2025 en cuanto al cálculo de nóminas. Si a esto le sumamos los cambios que está habiendo últimamente en normativa laboral, con correcciones en seguridad jurídica, donde muchas veces tenemos que esperar incluso a ver qué dicen los tribunales, ¿no? Porque ni las propias administraciones se ponen de acuerdo, pues bueno, pues hacen que todo este cóctel pues haga que lo que viene siendo el cálculo de nómina en los últimos años se haya vuelto más complejo, ¿no? Gracias, Luis. Estela, ¿qué implica la nueva reducción de jornada a 37 horas y media semanales? ¿Cómo afecta a convenios, organización y retribuciones? Es una de las grandes preguntas que nos llevan haciendo empresas de todo tipo y que se hacen en foros. Precisamente, además, bueno, hubo una cumbre organizada por Compymes, por la patronal española de pymes, en la que participamos para abordar esta cuestión. De momento, realmente solo tenemos el anteproyecto de ley de la jornada de 37,5 horas. Y dada la situación parlamentaria que tenemos, no va a ser fácil ni tampoco rápido, como hemos venido explicando desde Syncro, desde que se aprobó el anteproyecto de ley, que lo veamos en BOE y en ningún caso lo vamos a poder ver por plazos de tramitación parlamentaria antes del verano. Dicho esto, las únicas pocas certezas que tenemos a la espera de ver qué sucede y si finalmente se aprueba o no, es que por un lado sí que queda claro en el texto del anteproyecto de ley que esa hipotética jornada de 37,5 horas se haría sobre la jornada anual. Por tanto, lo primero que tienen que hacer todas las empresas es irse a su convenio colectivo y ver cuántas horas marca de jornada anual su convenio colectivo, porque ya tenemos convenios que regulan jornadas inferiores a las 40 horas. Y por tanto ahí
ese impacto en caso de aprobarse la jornada de 37,5 horas o no tendría ningún impacto porque ya tenemos convenios que en cómputo anual regulan jornadas inferiores a las 40 horas, o el impacto sería mínimo. Si nos vamos a convenios donde sí tiene las 1.800 horas, ahí sí que evidentemente si sale adelante la jornada de 37,5 horas nos va a impactar. ¿Y qué tenemos que hacer como empresas? Desde Syncro lo que recomendamos a las empresas clientes es, uno, lo primero, analiza cuál iba a ser tu política de contrataciones laborales para este año, porque no sabemos qué va a pasar finalmente, pero a lo mejor lo prudente es que si tú como empresa planificabas contratar 5 personas trabajadoras en 2025, pues igual lo prudente es contratar 3 si puedes redistribuir la carga de trabajo a la espera de ver qué sucede con esa jornada de 37,5 horas. Hay que plantearse a lo mejor mecanismos como distribución irregular de la jornada, ver cómo la articula nuestro convenio colectivo y otras posibles medidas. Y muy importante también cuantificar cuántas personas tenemos en nuestra empresa contratadas a tiempo parcial. Si sale adelante el texto tal y como está en el anteproyecto, las personas que estuvieran entre lo que equivaldría a las 37,5 a 40 que tengamos contratadas a tiempo parcial, esas personas pasarán automáticamente a considerarse trabajadores a tiempo completo si sale adelante, insisto, el texto tal y como lo tenemos. Y si están por debajo de esas 37,5 horas, serán los trabajadores a tiempo parcial. Pensemos, por ejemplo, en alguien que está trabajando 5 o 6 horas. Serán las personas contratadas a tiempo parcial las que decidan si quieren que el ajuste se haga, si sale adelante la jornada de 37,5 horas sobre las horas de trabajo, o bien pueden elegir las personas trabajadoras, no la empresa, si siguen trabajando las mismas horas que estaban trabajando, pero a cambio de que la empresa haga el ajuste proporcional en salario y les suban el sueldo conforme a cómo quede establecida la jornada. Y sí que es verdad que hubo un dictamen del Consejo Económico y Social bastante duro con la forma en la que se ha hecho este anteproyecto, en la que sí que se aboga al menos por salir adelante finalmente por establecer un calendario gradual. Es decir, que de momento firme no tenemos nada, lo único que tenemos es un texto, el anteproyecto de ley. Vamos a ver qué sucede en la tramitación parlamentaria, dados los apoyos que tiene el Gobierno, no va a ser fácil sacarlo adelante. Y si sale adelante, previsiblemente sí que parece ser que podría establecerse un calendario gradual. Con lo cual, quizá el escenario en el que estemos es que a lo mejor sí que para las pymes, por ejemplo, se establezca que no entre en vigor para 2026, que es lo que inicialmente estaba previsto, sino más adelante. Pero de momento firme no tenemos nada. Vale, gracias, Estela. Luis, ¿cómo comunicar adecuadamente los desplazamientos temporales de trabajadores al extranjero? Bien, pues en primer lugar, las empresas deben asegurarse de que los trabajadores desplazados mantengan su cobertura de seguridad social en España o en el país de destino a través de los convenios bilaterales existentes. Y en este caso, si el trabajador está dado de alta en España, la empresa debe comunicar el desplazamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social y solicitar el formulario A1. ¿Vale? O sea, en este caso, el artículo 7p de la ley de IRPF establece que están exentos los rendimientos de trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, siempre que se den una serie de requisitos, ¿no? En este caso, que los trabajos que se realicen sean para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, o bien que en el territorio en el que se realizan dichos trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF. Y siempre que se trate de un territorio, de un país no clasificado como paraíso fiscal. En ese caso no aplicaría. Para el cumplimiento, ¿qué se necesita? Pues por un lado, acreditación de que el trabajo se realiza realmente en el extranjero. Por otro lado, una identificación de la empresa destinataria del servicio y también el país de residencia de la empresa receptora del servicio. Se necesitan estos datos para poder cumplimentar correctamente esta comunicación y luego ya a efectos de nómina, pues aplicar las exenciones que corresponda, teniendo en cuenta que el límite máximo anual está fijado en 60.100 euros al año. Estupendo. ¿Y cómo, Estela, cómo podríamos diseñar un programa de compliance en empresas españolas? Pues no es fácil responder a esa pregunta porque lo primero que tenemos que saber es cuál es la posición que tiene la empresa concreta ante el compliance. Y nosotros lo que vemos es que las compañías en España tienen, digamos, 3 posiciones. Una es
dime como asesor, como abogado laboralista, como consultora jurídica, ¿qué me supone como empresa incumplir? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que conlleva un incumplimiento? Pensemos, por ejemplo, canal ético, protocolo de desconexión digital, que es una de las obligaciones más incumplidas, plan de igualdad, que es una obligación muy incumplida en las empresas, sobre todo en la franja de 50 a 200 personas trabajadores que no tienen representantes legales de los trabajadores. Y yo como empresa valoro si me compensa, digamos, incumplir, sabiendo que el riesgo de incumplir es sanciones y otras cuestiones añadidas. Ahí la labor, digamos, sería, desde el punto de vista del compliance, sería explicar a la empresa cuáles son los riesgos. Y sí que es verdad que a veces la empresa se queda únicamente en los riesgos, digamos, cuantificables, es decir, el importe correspondiente al incumplimiento establecido en la LISOS. Pero también tenemos que pensar en los intangibles, es decir, sobre todo en compañías de cierto tamaño, y pensemos en la era de las redes sociales, el impacto que puede suponer en mi reputación corporativa, pues que se publique o se difunda en redes, la empresa X incumple su obligación de tener plan de igualdad. La empresa Y ha sido sancionada por no cumplir su obligación de elaborar un protocolo de desconexión digital. Es decir, no solo nos tenemos que quedar con el importe de la sanción, sino también con esos otros aspectos como puede ser el daño en la reputación corporativa, el impacto en el clima laboral, en el tema de atracción y fidelización del talento. La postura más común ante el compliance laboral es: yo como empresa quiero cumplir los mínimos establecidos en la normativa laboral en función del número de personas trabajadoras que tengan plantilla, pero no quiero irme ni un milímetro más. Esta es una postura que es la más habitual, porque además el irte un milímetro más, si no lo gestionas bien, pues puede acabar convirtiéndose en un derecho adquirido, y luego revertirlo pues tiene sus repercusiones, y no es fácil revertir cuando has creado un derecho adquirido o condición más beneficiosa. Y la tercera posición es: yo tengo todas las cosas bien hechas en materia de compliance laboral y quiero ir más allá de la normativa. Y quiero ir más allá, por ejemplo, me planteo, por ejemplo, pues conseguir la UNE de Compliance Sociolaboral, que además es muy reciente y se publicó el año pasado, en julio de 2024. Es decir, que en función de la posición que tenga la empresa ante el compliance laboral, pues habrá que actuar de una manera u otra. En cuanto a los riesgos, yo creo que a las compañías españolas les falta un salto enorme en general en materia de compliance laboral. Lo que vemos, por ejemplo, también en Syncro, que trabajamos mucho con compañías internacionales, es que hay empresas españolas que no son conscientes, por ejemplo, de que cuando prestamos productos o servicios para empresas, sobre todo en determinados países europeos o sobre todo de Estados Unidos, en muchas de esas compañías extranjeras nos exigen como proveedores que rellenemos una casilla en los protocolos de compras que dice: la empresa garantiza que cumple los mínimos establecidos en la normativa laboral local. Es decir, que lo que vemos es que hay empresas que muy alegremente rellenan esta casilla y luego resulta que incumple su obligación de tener protocolo de acoso, que incumple su obligación de tener protocolo de desconexión digital u otras obligaciones laborales, y esto se puede traducir ya no solo en consecuencias laborales, sino también incluso en consecuencias mercantiles, o que nos suponga un problema o incluso la rescisión de ese contrato que hemos suscrito para prestar productos o servicios a empresas extranjeras. Y luego sí que falta un salto, porque es verdad que todavía hay bastantes empresas en España que tienen un poco la concepción de, y lo vemos sobre todo, por ejemplo, con cuestiones como el protocolo de desconexión digital, que hay empresas que tienen la conciencia de: yo hasta que no vea la inspección de trabajo sancionar a la empresa de al lado, pues yo no me planteo cumplir mi obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital. Y con el canal ético derivado de la ley de informantes, donde además, en el caso del canal ético, las empresas obligadas a tenerlo a partir de 50 o incluso independientemente del número de plantilla, determinadas empresas vinculadas a determinados sectores de actividad, como actividades de prevención frente al blanqueo de capitales, las sanciones de hasta 1 millón de euros. Es decir, una sanción de 1 millón de euros puede suponer peligrar la viabilidad de muchas compañías, especialmente pymes. Y lo que vemos con el canal ético es que la postura de muchas empresas, aparte de estar excesivamente relajadas, es: yo hasta que no vea que la IPI, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que es la que va a sancionar, esté plenamente operativa y empiece a imponer las primeras sanciones, no me planteo cumplir. Y esta es una postura muy arriesgada, porque primero, la IPI, lo que sí tenemos ya en el BOE es el Real Decreto que regula la creación de la Autoridad de Protección al Informante. Es verdad que no está operativa a efectos prácticos, pero cuando lo esté,
esto no es cuestión de decir, primero la ley ya establecía un plazo y por tanto ya tendríamos, si tenemos a partir de 50, ya tendríamos que tener nuestro canal ético. Y segundo, que siempre es preferible ir teniendo ya el canal ético porque es una obligación legal, ir viendo lo que nos encontremos, porque nos estamos encontrando muchas cuestiones relativas al canal ético de qué denuncias, cómo se canalizan, en qué plazos, a no de repente luego querer hacerlo, implantarlo de manera rápida, deprisa y corriendo, cuando además el canal ético luego hay una obligación de comunicación interna y externa para todos nuestros stakeholders, que eso lleva a un proceso. Hace falta bastante más cultura de compliance laboral en general, por supuesto hay empresas que lo hacen muy bien también, nos falta un salto cualitativo. Mira, me comenta Estela, aprovechando que viene totalmente a colación con lo que estabas comentando, y aunque las cuestiones son al final, lo vuelvo a reiterar para el público, pero creo que puede estar bien comentarlo ahora. Nos comenta Marisol, ¿existe algún protocolo tipo de conexión digital? De No, desconexión digital, nosotros disculpa. desde luego en Syncro no hacemos protocolos corta y pega por una razón. Primero, porque ya tenemos muchos convenios colectivos regulando cómo debe ser o los mínimos que debe cumplir el protocolo de desconexión digital. Segundo, porque nosotros lo que vemos en Syncro, y hemos ayudado a muchas empresas de todo tipo, desde pequeñas a grandes, multinacionales, locales, a elaborar sus protocolos de desconexión digital, es que el tipo de puestos que tienes y las necesidades que tienes son muy distintas. No es lo mismo tener, por ejemplo, empleados, proveedores o similar ubicados en países en diferentes usos horarios, que entonces es bueno regular esa cuestión dentro del protocolo de desconexión digital. Pensemos, por ejemplo, en empresas de Latinoamérica o de China, 7 o 8 horas de diferencia. No es lo mismo tener empleados o empleadas que perciben guardias o plus de disponibilidad, porque si los hay es bueno regularlo en el protocolo de desconexión digital, y de hecho tenemos una sentencia que dice que efectivamente en esas personas que cobran un plus de disponibilidad, guardias o similar, es perfectamente factible regular que durante ese tiempo no opera el derecho a la desconexión digital. No es lo mismo tener supuestos de teletrabajo regular que no tenerlos. Si tenemos supuestos de teletrabajo regular, aparte de haber tenido que formalizar por compliance laboral el acuerdo de trabajo a distancia, obligatorio en supuestos de teletrabajo regular, tenemos específicamente que contemplar esas situaciones dentro de nuestro protocolo de desconexión digital. Nosotros no hacemos protocolos copy-paste, hacemos protocolos personalizados en función de un cuestionario muy exhaustivo, porque al final la idea del protocolo de desconexión digital es, por supuesto, cumplir con la obligación que nos marca el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, más lo que pueda establecer nuestro convenio colectivo. Tenemos, por ejemplo, el convenio colectivo de empresas de seguridad, que es muy exhaustivo y detalla incluso buenas prácticas, mínimos que hay que cumplir, más luego posibles buenas prácticas, y elaborarlo en función del tipo de puestos, de si tenemos o no teletrabajo, de qué medios o dispositivos corporativos facilitamos a las personas trabajadoras y de qué puestos, si tenemos o no empleados, proveedores o clientes ubicados en países con diferentes usos horarios. Es decir, que hay que hacer un protocolo ad hoc que realmente es cómo se cumple bien la finalidad de compliance laboral. Gracias, Estela. Luis, ¿cómo afecta el nuevo SMI a los costes salariales? Pues el nuevo SMI en 2025 ha aumentado a 1.184 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento del 4,4% con respecto al año anterior. Estamos hablando ya de un salario anual de 16.576 euros, y en este caso sí que, en primer lugar, lo que supone es un aumento directo de los costes salariales en las empresas para los empleados afectados que perciban menos de esa cantidad, ya que, bueno, pues en primer lugar, lo que tienen que hacer estas empresas es asegurarse de que estos salarios se actualizan y en este caso, pues hacerlo también a fecha 1 de enero. O sea, que probablemente haya en su momento, una vez hecho el análisis, se tenga que hacer con carácter retroactivo, ¿no? Por supuesto, actualizarlo. También hay que revisar, sobre todo, el tema de embargos, porque en este caso hay que revisar que todos los empleados que tengan embargos, que tengan un salario protegido contra estos embargos, porque están cumpliendo con la normativa actualizada al nuevo SMI. Y sobre todo lo que estamos viendo en Syncro es que esta subida del SMI afecta especialmente a pequeñas empresas y a sectores con menos margen de beneficio, con lo cual
previsiblemente creemos bueno, que puede derivar, diversos estudios así lo acreditan, en una destrucción de empleo en este tipo de sectores. Mira, en relación a esto, hay una cuestión que dice si está exento de IRPF el SMI. En este caso, en su momento ha habido un tira y afloja entre el gobierno, entre lo que indicó inicialmente el gobierno, por un lado la ministra de Hacienda, por otro lado creo que era Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ¿no? Donde había discrepancias entre si debía de aplicar una exención o no por parte del SMI, ya que había gran parte de este salario sí que está exento, pero con las tablas salariales, con las tablas de IRPF de 2025, sí que la ministra de Hacienda lo que indicaba era que había una pequeña parte de este salario, creo que era a partir de 16.000 euros, creo recordar, 16.000 euros al año, donde sí que está exento, pero hay una pequeña parte donde sí que tributaría este porcentaje. Entonces, la mayoría del SMI sí que está exento, pero sí que hay una pequeña parte donde, bueno, siguen ahí las discrepancias entre miembros del gobierno sobre si debe tributar o no. Pero a día de hoy sí que hay un pequeño porcentaje de este SMI que debe de tributar. Es verdad que se ha presentado en una enmienda, pero con la situación parlamentaria que tenemos, a día de hoy es lo que ha comentado Luis. Que luego lo consigan sacar vía enmienda, que es lo que han anunciado, como además hay discrepancias entre Trabajo y Hacienda, pues no sabemos muy bien cómo va a quedar. Pero a día de hoy, en principio, esa parte que ha comentado Luis estaría sujeta a tributación. De todas formas, como en todo caso sería una, entre comillas, evolución vía renta, tienen margen todavía para poder modificarlo. Genial. ¿Se puede despedir, Estela, a un trabajador de baja por incapacidad temporal? Esa es una de las grandes preguntas del millón desde que entró en vigor, digamos, la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación. A la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, que va a ser sin duda una de las sentencias estrella de 2025 y que además, por la fecha en la que tuvimos las primeras sentencias de juzgado de lo social de la Ley 15/22, no creo que tarde mucho en llegar esa sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos la posibilidad de intentar pleitear por la nulidad en 3 situaciones distintas, es decir, despidos estando de baja por incapacidad temporal, de extinción de contrato por no superar el periodo de prueba cuando la persona trabajadora está de baja por incapacidad temporal, o despidos al volver de la baja, que justo este domingo fue mi artículo para Economist Juris, o sea que si os vais a la edición del domingo pasado hay un artículo específico recopilando las sentencias sobre despidos que se producen, qué pasa si la empresa espera que la persona trabajadora se reincorpore de la baja para despedir. En las 3 situaciones que he comentado hay una elevada conflictividad, tenemos criterios dispares y es posible pleitear por la nulidad. Cuando además se consigue la declaración de nulidad, esto lleva aparejado además indemnización adicional por daño moral aplicando el artículo 27 de la Ley 15/22. Es decir, lo que se juega a una empresa no es solo la posible declaración de nulidad del despido con los efectos tradicionales, readmisión y salarios de tramitación, sino además una indemnización adicional por daño moral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En lo que sí que se ponen de acuerdo los TSJ, que tenemos ya bastantes sentencias de TSJ sobre despidos en situaciones de baja por incapacidad temporal, es que no aplica una nulidad objetiva automática. Es decir, no todo despido estando de baja por IT u otras situaciones como las que hemos comentado de periodo de prueba al ver de la baja son necesariamente nulos, pero sí existe esa posibilidad de pleitear por la nulidad. Porque al final la Ley 15/2022, como la redacción es tremendamente deficiente, al final abre un melón enorme porque habla de enfermedad como causa de discriminación y aquí tenemos tribunales pues más o menos creativos. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas? Que la carta de despido adquiere una mayor relevancia que nunca. Es decir, si vamos a despedir a un trabajador que está de baja por incapacidad temporal o justo al volver de la baja o en periodo de prueba habiendo habido una baja, tenemos que extremar esa comunicación de extinción del contrato por no superar el periodo de prueba o de despido de manera exquisita, porque lo que sí que tenemos es varias sentencias de distintos TSJ en las que dicen textualmente que si la carta de despido es una carta genérica, la típica carta que todos tenemos en la cabeza de despido por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento, despido por disminución de la buena fe contractual, sin más,
las posibilidades de nulidad, viendo lo que tenemos hasta ahora de TSJ, insisto, a la espera del Supremo, son elevadísimas. Y por tanto, ahí desde luego la empresa debería ser consciente de que no tiene que huir de esas cartas genéricas de despido por disminución continua y voluntaria del rendimiento o despido de la buena fe contractual. El tema de la extinción por no superar el periodo de prueba, realmente la normativa no se ha modificado, el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, y ese artículo en principio permite extinguir el contrato por no superar el periodo de prueba sin ningún tipo de formalidad. Sin embargo, tenemos también TSJs declarando la nulidad cuando la persona trabajadora ha estado de baja. Por tanto, también tenemos que ser cautelosos con las extinciones por no superar el periodo de prueba cuando la persona ha estado de baja. Consejos para la empresa: sopesar muy bien la decisión de despedir. Si vamos a despedir en estas situaciones relacionadas con la baja por incapacidad temporal, mientras no tengamos sentencia del Supremo, la carta tiene que ser intachable porque tenemos que intentar destruir todo posible indicio de discriminación, es decir, intentar articular, argumentar una causa que destruya el argumento de que la causa real del despido es la situación de enfermedad. Y luego tened en cuenta que esto se aplica también al despido al volver de la baja. Os invito a leer el artículo de este pasado domingo porque hago una selección de jurisprudencia, porque al final la ley 1522 en ningún momento habla de que la persona tenga que estar de baja. Habla de enfermedad como causa de discriminación y por tanto a eso se aferran los TSJ para determinar que cabe la nulidad. Tenemos también sentencias que dicen que no, pero otras dicen que sí, por tanto el riesgo está ahí. Porque la ley 1522 no dice que la persona tenga que estar de baja, sino que habla genéricamente de enfermedad como causa de discriminación. Si nosotros hemos tenido a una persona de baja, especialmente bajas de cierta duración, y de repente se incorpora y a las 2 semanas o al mes le despedimos, el riesgo de nulidad, viendo las sentencias que tenemos hasta la fecha, es muy alto. Por tanto, mucho cuidado y sopesar muy cuidadosamente la decisión de despedir. Y en caso de tomar la decisión de despedir, ya sea por causas disciplinarias u objetivas, la carta tiene que ser intachable, porque además lo que estamos viendo en Syncro es que como las personas trabajadoras saben que tienen esa baza de intentar pleitear la nulidad, es mucho más difícil ahora intentar zanjar el tema con una declaración de improcedencia en conciliación, porque hay más personas trabajadoras dispuestas a pelear la nulidad en un juzgado. Santiago, estás muteado. Sí, porque no te he escuchado, Ay, disculpad, Santiago. sí, me había Ahora muteado, sí. disculpad, estaba Pensaba que leyendo era yo. la cuestión. Nada, que decía que ahora vamos a por la última cuestión, hacia ti también, Estela, que cómo hay que cumplir el trámite de audiencia previa en despidos disciplinarios. Pues esa es la otra pregunta del millón que tenemos encima de la mesa. Es verdad que la gente se ha quedado con aquella sentencia de final de año en Tribunal Supremo, pero tenemos otras dos que las hemos comentado en Syncro. Las comentó también nuestra compañera Mónica Esteve, directora del Departamento Jurídico de Syncro, en un webinar que hizo hace poco de despidos para vosotros, para Economist Juris. Y tenemos dos sentencias del 5 y 11 de marzo del Tribunal Supremo que vuelven a dejar claro que el trámite de audiencia previa en despidos disciplinarios es obligatorio. El Supremo ha cambiado de doctrina después de 40 años, es decir, el convenio de la OIT lleva en vigor en España 40 años, pero la cuestión es que el Tribunal Supremo ha cambiado de doctrina. Lo que sí que insiste el Supremo, a pesar de que haya algún juzgado de lo social por ahí creativo, es que no cabe exigir el trámite de audiencia previa a despidos previos a la sentencia del 18 de noviembre. Eso sí que lo vuelve a dejar claro el Supremo en estas dos sentencias que tenemos de marzo. ¿Cómo hay que cumplir el trámite de audiencia previa? Pues no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, pero sí que tenemos por ahí alguna sentencia, por ejemplo, del TSJ de Extremadura, que dice que es posible cumplirlo en el plazo de 24 horas. A nosotros nos parece, a la espera de que haya más jurisprudencia y demás, que 24 horas es arriesgarse demasiado y que al menos se debería dejar un plazo prudencial de 48 horas, porque si no nos arriesgamos a que si acabamos en un juzgado, pues nos acaben declarando el despido improcedente al entender que el plazo no es suficiente, a pesar de que, insisto, sí que tenemos una sentencia que dice que es posible hacer el trámite incluso el mismo día. ¿Cómo lo hacemos? No, eso sí, muy importante, desde Syncro, desde el día que tuvimos la sentencia de noviembre, a las empresas clientes a las que asesoramos cuando hacemos un despido, cuando le comunicamos el trámite de audiencia previa, no solo ponemos día, sino que ponemos día y hora. ¿Por qué?
Porque, ¿qué sucede? Que le comunicas el trámite hoy 22 a las 10 y el trabajador se va al médico para intentar que les pidan una baja por incapacidad temporal. Si tú has consignado hoy 22 de abril a las 10 de la mañana, hemos reunido a la persona trabajadora para comunicarle la apertura del trámite de audiencia previa por los siguientes hechos, ya ahí no vamos a tener que entrar en ningún juzgado para pelear qué fue antes, si la baja por incapacidad temporal es pedida por un médico o la comunicación del trámite de apertura. Y dicho esto, luego, pues eso, por escrito, es verdad que no se exige la forma escrita, pero es que pensamos que es lo más garantista para la empresa, sobre todo por el riesgo de que la persona vaya a un médico y consiga que les pidan una baja por incapacidad temporal. Y a partir de ahí, pues dar un plazo, nosotros aconsejamos un plazo prudencial de al menos 48 horas, aunque luego también vemos un poco en función del caso y demás cómo articularlo. Y lo que sí que pensamos, es verdad que en una de las dos sentencias de marzo, el Tribunal Supremo lo que dice es que entiende que el convenio de la OIT es bastante claro, el trámite es obligatorio, pero el Supremo dice que en su opinión no es necesario un desarrollo reglamentario. Cuestión distinta, lo que pensamos es que muy probablemente lo que va a suceder es que en breve vamos a empezar a ver en la negociación colectiva pues más convenios colectivos que regulen, algunos ya lo hacen, porque ya algunos establecían ese trámite de audiencia previa, pero vamos a empezar a ver más convenios colectivos que regulen cómo debe cumplirse ese trámite de audiencia previa, requisitos, plazos y similar. La otra opción sería vía modificación de la normativa, pero teniendo en cuenta la dificultad de sacar adelante normas con la situación parlamentaria que tenemos, pues esto en todo caso sería como más a largo plazo. Muy importante, porque nos dicen algunas empresas, bueno, si es que a mí me da igual porque mi intención es pactar en conciliación y por tanto no quiero hacer el trámite de audiencia previa. Nosotros no recomendamos saltarse el trámite, ni siquiera aunque la intención de la empresa sea pactar en conciliación. Porque aunque es verdad que analizando la jurisprudencia y partiendo de que el trámite de audiencia previa es un requisito formal y el incumplimiento de requisitos formales conlleva la improcedencia, no descartamos que por parte de las personas trabajadoras haya abogados que, si nos saltamos el trámite de audiencia previa, intenten pleitear la nulidad por la vía de la tutela judicial efectiva. Y como tenemos algunos juzgados de lo social y TSJs, llamémosle creativos, si me permitís la expresión, no tiene sentido jugárnosla. Nosotros, desde luego, desde Syncro recomendamos hacer el trámite de audiencia previa siempre, incluso aunque la intención de la empresa sea la de ofrecer la declaración de improcedencia en conciliación. Luego, por supuesto, pues siempre hay que estudiar el caso concreto, las particularidades y demás. Pero a nivel general es nuestra recomendación. Pues muchísimas gracias a los dos. Por último, ahora entrando previamente a acceder a las preguntas del público, que ahí tenemos algunas ya, ¿podríais explicarnos brevemente en qué consiste el curso que se va a impartir, que vosotros mismos habéis dirigido y que impartís las clases junto al equipo de Syncro y qué va a poder aprender el alumno en este curso? Hemos diseñado un programa muy completo y muy ambicioso de todo lo que son las obligaciones de compliance laboral. Incluimos además también una sección de todos los aspectos fiscales, porque además como asesoramos a empresas de todo tipo, incluidas multinacionales, hay cada vez más aspectos fiscales con implicación laboral que es importante tener en cuenta y eso lo va a abordar específicamente el equipo fiscal de Syncro. Vamos a explicar cómo diseñamos un programa de compliance sociolaboral en la compañía, cuáles son las obligaciones que no las tienen siempre claras las empresas, que tienen que cumplir las compañías en materia laboral, cuáles son los mínimos en función del número de personas trabajadoras en plantilla y cómo cumplir. Vamos también a abordar cómo abordar el compliance laboral en la era de la inteligencia artificial. Nosotros en Syncro, sobre todo en las compañías más grandes que llevamos, ya estamos diseñando, por ejemplo, políticas corporativas de uso y limitaciones de la inteligencia artificial para evitar, por ejemplo, pues que haya personas trabajadoras, porque la realidad es que se usa más IA en las organizaciones de lo que las empresas y directivos o directores piensan y eso puede tener una serie de problemas. También analizar el impacto de la inteligencia artificial en materia de compliance laboral en instrumentos como, por ejemplo, planes de igualdad. Lo que estamos viendo ya, y la Inspección de Trabajo ya tiene las alertas levantadas, es que, por ejemplo, como hay departamentos de selección que están utilizando IA para redactar ofertas de empleo, pues se están saltando las compañías, aunque sea inconscientemente, pero es un incumplimiento de la normativa laboral,
pues están redactando ofertas de selección con lenguaje discriminatorio porque la IA tiene sus sesgos y no se han parado a analizar esos sesgos. Vamos a analizar también esa parte del compliance laboral en la era de la inteligencia artificial. Vamos a explicar todas las obligaciones y de qué manera cumplirlas. Pues protocolo de acoso, protocolo de discriminación, adaptación al convenio 190 que entró en vigor para España en mayo de 2023, el canal ético y cómo cumplir el canal ético y qué es lo que nos estamos encontrando cuando implantamos el canal ético, qué tipo de denuncias hay, cuál puede ser la postura de la empresa frente al compliance laboral y en función de esa postura, cómo implantar un compliance laboral. Haremos mención también a la norma UNE de compliance sociolaboral, por si hay compañías o gente que se inscriba al curso que está interesada en conocer cuáles son los requisitos de la norma para poder certificarse. Y luego, pues Luis os va a contar un poco la parte más también de la sesión específica que va a haber de nóminas. Eso es. Como ha comentado Estela, pues daremos una sesión específica también para el área laboral, donde veremos, pues bueno, lo que es una introducción a la nómina, con la pirámide normativa, desde el Estatuto de los Trabajadores, pasando por los distintos convenios colectivos, de qué se compone el convenio colectivo, los distintos ámbitos y los grupos y categorías profesionales, permisos, particularidades de los convenios colectivos más relevantes. De hecho, bueno, pues ahora está de moda la publicación del convenio de consultoría que se produjo la semana pasada. Buena fecha, por cierto, para publicarlo. También hablaremos un poco sobre los distintos contratos de trabajo, distintas casuísticas que se suelen dar en cuanto al salario dinerario y salario en especie, pues un poco cómo funciona la retribución flexible, horas extraordinarias y horas complementarias, bueno, pues cómo se suele calcular el seguro médico, los planes de pensiones. Bueno, pues un poco pasaremos por todos esos puntos. Seguidamente hablaremos también sobre diversas cuestiones que suelen ser de relevancia en muchas empresas, que es el funcionamiento del IRPF, ¿no? Cómo se calcula ese porcentaje de IRPF, en qué afecta a la base de IRPF, de qué características tienen los empleados no residentes o del régimen especial de ley Beckham. También hablaremos sobre las cotizaciones a la seguridad social. Creemos que es importante, bueno, pues hacer mención a las bases mínimas y bases máximas de cotización, al mecanismo de equidad intergeneracional, a cómo se ha introducido la cotización adicional de solidaridad y de qué se compone. Y finalmente también pues daremos la última parte de la sesión la enfocaremos más en novedades laborales, ¿no? Últimamente hemos tenido distintos permisos pues por fuerza mayor a raíz de la Dana de Valencia, el permiso atribuido por donación de órganos. Hablaremos también sobre cómo está a día de hoy el permiso parental de 8 semanas, sobre también los nuevos contratos eventuales para empresas del sector agrario y agroalimentario, que bueno, que esto ha sido también una modificación que han colado ahí a través de otra ley más general, y que muchos trabajadores o muchas empresas desconocen. Hablaremos también pues, sobre el despido de empleados en situación de IT, que sabemos que es algo espinoso en los últimos tiempos, y también bueno, pues sobre cómo está a día de hoy, ¿no? El tema de la reducción de la jornada laboral y las dificultades que está teniendo en su aprobación parlamentaria. Un poco, pues bueno, son las novedades más relevantes y también los trataremos en el curso del área laboral. Y luego, Santi, si me permites, Mónica Estevez, que es la directora del Departamento Jurídico Laboral de Syncro, hará una sesión específica sobre los puntos de conflictividad que estamos viendo más punteros, digamos, en la jurisdicción social en este año 2025. Por supuesto, todo el tema de los despidos disciplinarios, del trámite de audiencia previa, la mayor protección, la última jurisprudencia del Tribunal Supremo del último año a esta parte es preocupante para las empresas en materia de despidos, es muy proteccionista. Ha aumentado la protección frente a la vulneración de la garantía de indemnidad y hablará también de cuestiones también que estamos viendo pues muy conflictivas, por ejemplo, las peticiones de adaptación de jornada por la vía del artículo 34.8, donde se dirime caso por caso, cómo hay que afrontar esa negociación, ese periodo de negociación de 15 días al que nos fija el convenio, si aceptamos o no aceptamos, y si no aceptamos, cómo contraargumentar para evitar que si nos vemos abocados a un pleito, pues la empresa pueda salir favorable de ese pleito, y las cuestiones, digamos, más conflictivas que estamos viendo en este año en la jurisdicción social.
Estupendo, muchas gracias. Informaros también, bueno, la parte estructural del curso es da inicio el 6 de mayo, es en formato live streaming. Las clases tendrán lugar los martes y los jueves, un total de 7 clases, 14 horas, 2 horas cada una, de 7 a 9 de la noche. Podéis acceder al curso a través de la página web de Economics and Juris School. Igualmente, a los asistentes al webinar os enviaremos un link con el webinar grabado y con los datos del curso para los que estéis interesados. Un total de 25 plazas, así que nada, esperamos que a los interesados pues contactéis con nosotros lo antes posible. Dicho esto, vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos cogiendo la primera. Em, Dice José, en el anteproyecto que cómputo de horas totales anuales es considerado el límite de 37 horas y media, porque según fuentes, unas dicen 1.728 horas y otras 1.740. El anteproyecto de ley no establece un cómputo de horas, dice expresamente que la reducción se hará sobre la jornada en cómputo anual. En cómputo anual, lo que equivale a las 40 horas son las 1.800 horas que, por ejemplo, fija el convenio de consultoría. No es el nuevo porque no es de la semana pasada, pero el anterior convenio colectivo de consultoría fijaba 1.800 horas. 1.800 sería lo que equivaldría a las 40 horas. A partir de ahí, tendríamos que ver en qué situación estamos. Pero el anteproyecto en ningún caso dice cuántas horas equivalen, digamos, ese cómputo. Solo dice que la reducción de jornada se hace sobre el cómputo de jornada anual. Gracias, Estela. Mira, ¿el canal ético es de obligado cumplimiento a las administraciones públicas con personal laboral y personal funcionario? Sí, es obligatorio. Ahora, también puede suceder que como suceda como con los planes de igualdad, que hay algunas administraciones públicas que todavía no tienen cumplida la obligación de elaborar el plan de igualdad y ahí está el sindicato CESIF exigiendo. Pero sí, es obligatorio a partir de 50 personas trabajando. Es más, ya tendrían que tenerlo. Vale. ¿Es despido nulo automática? ¿Es despido nulo automático si se despide por solicitar teletrabajo por conciliación? Se aplica la nulidad objetiva automática, esto deriva del Real Decreto Ley 5/2023. Posteriormente, la Ley Orgánica de Paridad, como tenemos la situación parlamentaria que tenemos, elimina por error las dos causas objetivas automáticas de nulidad que había introducido el Real Decreto Ley 5/23. Una era las peticiones de adaptación de jornada por la vía del 34.8, que incluye poder pedir teletrabajo. De hecho, es una de las cuestiones que más vemos en SICRO, peticiones para pedir teletrabajo por la vía del 34.8. La otra es el disfrute del permiso de 5 días por enfermedad o hospitalización. Por error, la Ley Orgánica de Paridad, que se publica en agosto en BOE, elimina esas causas objetivas automáticas de nulidad. Por error, porque cogen como base un artículo previo al Real Decreto Ley 5/23, que fue el que dio la ley trans, y se produce esa eliminación. Pero esa eliminación se ha vuelto a recuperar y ha entrado en vigor en la Ley Orgánica de Eficiencia en materia de justicia, que ha entrado en vigor en abril. Por tanto, sí, se aplica la nulidad objetiva automática del despido en los supuestos de peticiones por la vía de la adaptación de jornada, por la vía del 34.8, y el disfrute del permiso de 5 días por enfermedad o hospitalización, donde tenemos una conflictividad también elevada. Tenemos ya varias sentencias de la Audiencia Nacional muy proteccionistas con las personas trabajadoras y hemos tenido una hace poquito del Tribunal Supremo. Vale. ¿Es posible que la baja durante el periodo de prueba suspenda dicho periodo y se reactiva al volver de dicha baja? Sí, claro, eso es posible, pero tiene que pactarse expresamente cuando fijamos el periodo de prueba. Es decir, la cláusula del periodo de Sí. prueba. Sabes además que el Tribunal Supremo, ojo, porque vemos luego que algunas empresas están gestionando mal el periodo de prueba. Hubo dos sentencias del Tribunal Supremo que dicen que el periodo de prueba no basta con poner periodo de prueba según convenio, porque esa cláusula es nula. Por tanto, cuando hagamos el periodo de prueba, sí, podemos establecer expresamente en la cláusula duración exacta del periodo de prueba, teniendo en cuenta lo que fije nuestro convenio colectivo, y establecer expresamente que las situaciones de incapacidad temporal interrumpirán el cómputo del periodo de prueba. Eso es. De hecho, nosotros recomendamos siempre en el contrato de trabajo, pues en las cláusulas adicionales, ponerlo como una de las cláusulas adicionales que hay, comentando lo que dice Estela, ¿no? Es importante fijar, poner expresamente cuál es ese periodo indicado para que al final no haya lugar a equívocos y de esa forma pues el poder, digamos, suspender esa
baja y que se reactive ese periodo de prueba al volver de dicha baja. Estupendo. Y por último, ¿podría explicar o aclarar las confusiones que han planteado algunas personas con respecto al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la MSCT? Se habla mucho de autodespido, comenta Manuel. A ver, el autodespido no existe. Esto es, entiendo que se refiere a la modificación que ha habido en la extinción del contrato por impago de los salarios. No sé si se refiere, si nos puede aclarar si se refiere a eso. O sea, el Estatuto de los Trabajadores ya permitía, esto no es una novedad a pesar de cómo lo cuenten los medios, ya permitía solicitar la extinción del contrato en caso de impago o retrasos en el pago del salario. La única novedad que se hace, y esto aquí conlleva el derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Esto existe desde tiempos inmemoriales a pesar de los medios de comunicación. La única novedad que se hace vía Ley Orgánica de Eficiencia en Justicia, que ha entrado en vigor en abril, es que se intenta precisar, y en nuestra opinión de una manera bastante chapucera, qué se entiende exactamente por retraso o impago en los salarios. Y se fijan una serie de plazos. Se fijan una serie de plazos que realmente, en nuestra opinión, y a la espera de jurisprudencia, no juegan a favor de la persona trabajadora, a pesar de que los medios han vendido esta medida como una supernovedad para las personas trabajadoras, que no lo es. Porque realmente lo que viene a decir la norma es que si una empresa se retrasa 15 días en el pago de la nómina, que eso no permite extinguir el contrato por retrasos en el pago del salario siempre y cuando no lo hagas durante 6 meses. Tal y como está la redacción, en nuestra opinión es más favorable para las empresas que lo que había antes, que no se fijaba ningún tipo de plazo. Ahora bien, sí que es verdad que la norma se hace una precisión en cuanto a se establecen unos plazos para el retraso o el impago de salarios, pero también se hace una precisión que dice salvo mejor criterio del juez. Es decir, que luego podremos ver que aunque no se cumplan estos plazos, pues habrá situaciones donde, por ejemplo, si un juez o tribunal considera que se causa un grave perjuicio al trabajador por ese retraso o ese impago, aunque no se cumplan los plazos fijados, también cabe esa extinción indemnizada del contrato. Pero la extinción indemnizada del contrato con derecho al despido a la indemnización equivalente al despido improcedente existe desde tiempos inmemoriales. Vale, mira, aclaraba Manuel, dice que se refiere a que hay una confusión en cuanto a en cuanto hay una modificación sustancial. Sí que es verdad que no entiendo muy bien. Hay gente que se cree que ante cualquier modificación puedes extinguir el contrato de trabajo con derecho a prestación por desempleo. Vale, a ver, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo van por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a saber lo que pueda disponer el convenio. ¿Cuál es el problema? Que una cosa es lo que se llama la pelea está porque al final no está bien definido, es cuando los tribunales puedan considerar que la modificación no es sustancial, sino meramente accidental. Es decir, no toda modificación efectivamente permite la extinción indemnizada del contrato. Ahí vamos a tener que pelear, llegado el caso, en si la modificación es sustancial y por tanto permite a la persona trabajadora solicitar la extinción indemnizada del contrato o si es meramente accidental. Y ahí la casuística en los tribunales es tremenda. No tenemos unos parámetros para decir cuándo es sustancial y cuándo es accidental. Pero si se considerase accidental, ahí sí que no permite al trabajador extinguir el contrato. Pero en todo caso, si el trabajador solicita la extinción indemnizada al entender que ha sido objeto de una modificación sustancial, y luego entrando en no es lo mismo una individual que una colectiva, porque una colectiva hay que negociarla con los representantes legales de los trabajadores o con la comisión AZOC cuando no tengamos. Al final, si tú a la persona trabajadora le deniegas la extinción del contrato al entender que la modificación que le has hecho no es sustancial, sino accidental, pues siempre le queda la vía de recurrir a la justicia y será un tribunal el que en función de las circunstancias particulares en cada caso determine si la modificación es o no sustancial. Vale, comenta el trámite de audiencia previa en el despido disciplinario, ¿cómo se concreta? ¿Un plazo de alegaciones? Es lo que hemos comentado antes, la Ujú. norma no fija nada, es previsible que empecemos a ver convenios colectivos, que esto se lleve a la negociación colectiva y se establezca. La otra opción que nosotros también hemos explorado con alguna compañía es, por ejemplo, es plantear a la representación legal de los trabajadores y al comité elaborar una política, digamos, de cómo hacemos el trámite de audiencia previa. Esto podemos plantearlo y llevar, por ejemplo, al comité de empresa, oye,
para ser garantistas y tener las reglas claras, vamos a pactar una política corporativa de audiencia, de cómo hacemos el trámite de audiencia previa. Y es una vía que podemos explorar. Dicho esto, lo que os decía, tenemos por ahí una sentencia del TSJ de Extremadura que dice que se puede cumplir el trámite en 24 horas. Nosotros, como comentaba antes, nos parece que es arriesgarse demasiado y que no tenemos ningún plazo al que aferrarnos. Pensamos que al menos 48 horas es un plazo razonable para tenernos que evitar pues, que no hemos cumplido el trámite o que al trabajadora se le genera indefensión porque en un día no tiene tiempo para asesorarse vía abogado y demás. Es verdad que lo que pensamos que podemos ver en tribunales, puesto que la norma no nos dice qué plazo tenemos que cumplir, es que empecemos a ver la casuística y que te digan, bueno, si hay representantes legales de los trabajadores o comité de empresa, pues puede ser suficiente 24 horas porque al final el trabajador o trabajadora sí que puede pedir que en el trámite de audiencia previa o para pedir alegaciones, pues que esté presente un representante legal de los trabajadores o que le asesore el comité de empresa. Y si no lo hay, si en la empresa no lo hay, pues podemos encontrarnos sentencias. Esto es una opinión porque no tenemos sentencias sobre esto, pero es lo que pensamos que puede suceder, que consideren que si no hay representantes de comité, pues un plazo de 24 sea insuficiente, aunque insisto, sí que nos costó una sentencia que dice que es suficiente, nosotros no lo acabamos de ver y nos parece que es correr un riesgo innecesario como empresa. Nuestro consejo es, aunque luego hay que estudiar cada caso, al menos 48 horas, que sí que pensamos que es un plazo suficiente para que la persona pues, pueda contactar a un abogado o un graduado o graduada social para asesorarse o cómo proceda, a la espera de que tengamos más sentencias sobre la mesa. Vale, y ya pasamos a la última cuestión. ¿El retraso de salario de 15 días o X días conlleva un 10% de interés de demora? Si se practica en el tiempo, si la extinción indemnizada del contrato está aplicada al interés de demora. Eso hay jurisprudencia, sí. Sí. Pues no tenemos ninguna más, así que con esto son -10. Podemos dar por finalizado este webinar. Agradeceros muchísimo la ponencia, Estela, Luis, y os esperamos a todos en el curso. Así que nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias a todas gracias. las personas que os habéis conectado y os animamos a que os inscribáis al curso. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que tengas Hasta buena luego, chao, tarde. chao. Buena tarde.